un aeón. Ellos consideraban que Jesús no vino en carne, no vino en materia, vino en espíritu. Y eso es la mezcla que había del gnosticismo. Por el otro lado está el legalismo judío. ¿Qué decía el legalismo judío? Ellos decían que el sacrificio que hizo Jesús en la cruz no era suficiente para que nosotros podamos tener la bendición de la salvación. Todavía no teníamos una libertad plena, así que teníamos que cumplir ciertos ritos, costumbres, dejar de comer algunas cosas. Es decir, el estilo de vida que tú llevabas era crucial para obtener la salvación. A esta filosofía se le conoce como ascetismo. Los ascetas eran como ese estilo de los monjes, para que ustedes me puedan entender. El mundo era tan pecaminoso, la sociedad era tan pecaminosa, que mejor me voy a la punta del cerro, hago mi monasterio y me evito el pecado porque Dios mío, o sea, todo es pecaminoso. Entonces, eso era el legalismo judío y querían que los que eran gentiles, que era parte de la iglesia de Colosas, practiquen, hagan algo más para obtener la salvación. Y vamos a ver que a medida que vamos estudiando que esas dos corrientes filosóficas o dos ideas o dos pensamientos hasta el día de hoy están en medio de las iglesias. Entonces, esta parte final, porque ya estudiamos las dos primeras en este capítulo, del versículo 11 hasta el versículo 23 sería la última parte. Pero del 11 al 12 vamos a ver donde Pablo explica la metáfora de la circuncisión y el bautismo como obra de Jesucristo. Del versículo 13 al 15, Pablo explica la obra de Jesucristo y su triunfo en la cruz a favor de los salvos. Del 16 al 17, Pablo explica la realidad de la victoria de Jesús a la luz de la herejía de los colosenses. Y del 18 al 19, Pablo expone el falso misticismo de la herejía filosófica de los colosenses. Y del 20 al 23, Pablo expone la esencia tergiversada del legalismo colosense. Vamos al texto. Versículo 11 entonces, hermanos, dice, además, en él. ¿En quién, hermanos? En él. Ustedes fueron circuncidados. No por mano humana, sino con la circuncisión que consiste en despojarse del cuerpo pecaminoso. Esta circuncisión la efectuó Cristo. Ahora, conociendo el trasfondo judío, tradicional, legalista, Pablo usa una palabra que tiene que ver con el Antiguo Testamento, la circuncisión. La circuncisión, hermanos, era la señal del pacto, el pacto que hizo con el pueblo de Israel, donde de forma permanente quedaba marcada en el cuerpo del varón, en esa parte del varón, quedaba marcada, y esto simbolizaba que tenía un pacto con Dios. Hoy no necesitamos circuncidarnos de forma literal, pero sí circuncidar el corazón. Entonces usa esa metáfora de diciendo, antes en el Antiguo Testamento había una señal del pacto, que era la circuncisión. Ahora en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, hay igual una circuncisión, pero ya no es física, sino es espiritual y es en el corazón. El profeta lo dijo, en los futuros tiempos, alguien será mi pueblo que no es mi pueblo, yo pondré las leyes en su corazón, en su mente. Estaba hablando de esto, pero no sucede por acto, digamos, humano. Pablo dice, esta circuncisión la efectuó Cristo. O sea, sin Cristo, esa circuncisión no es válida. Versículo 12, para que podamos entender un poco más. Ustedes la recibieron, esa circuncisión, al ser sepultados con él en el bautismo. En él también fueron resucitados mediante la fe en el poder de Dios, quien lo resucitó de entre los muertos. Pablo está diciendo claramente, ¿cuándo sucedió esto? ¿Cuándo sucedió ese acto de circuncisión? Al ser sepultados en el bautismo. Algunos han agarrado esto de decir, ves, tienes que bautizarte, si no, no. Recordemos que el bautismo es una ratificación de mi fe, pero el bautismo no me salva. Lo que me salva es mi fe
y el arrepentimiento que yo pongo al Señor. Porque yo me puedo bautizar haciendo el acto del bautizo, pero no he puesto mi fe y arrepentimiento, me he dado un duchazo, un baño, piscinazo, no sé. Pero yo pongo mi fe y mi arrepentimiento, el bautismo me salva. Pero es primero la fe y primero es el arrepentimiento, no es un acto al revés. Dice, en él fueron sepultados mediante la fe en el poder de Dios. Y ahí, básicamente, seguido esto, habla del simbolismo. El simbolismo que está hablando de la sepultura, que cuando nosotros entramos al agua, y Pablo también lo va a decir en Romanos capítulo 6, nos identificamos con la muerte. Porque la palabra bautizo viene del griego baptizo, que significa sumergir al 100%, totalmente cubierto en agua. Y esto es el acto que sucedió cuando hemos sido sepultados. Pero cuando hemos salido del agua, hemos resucitado. Ese es el acto de la circuncisión que está hablando Pablo en su corazón, efectuada por Cristo. Por esto, cada uno de nosotros debemos, si hemos puesto nuestra fe en Jesucristo y nos hemos arrepentido de nuestros pecados, deberíamos de bautizarnos. O sea, no es una opción para el cristiano, es una necesidad. Es una necesidad de identificarme con mi Salvador. Y una vez que yo salgo del agua, me siento identificado con la resurrección. Soy vivo, tengo una nueva vida. Versículo 13, va a seguir Pablo, dice, antes de recibir esa circuncisión, ustedes estaban muertos en sus pecados. Sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo al perdonarnos todos los pecados. Ahora, esa era la condición antes. Estábamos muertos, hermanos. ¿Tú sabes cómo luce un muerto? ¿Alguna vez has olido, olfateado a un muerto? ¿Alguna vez has tenido la experiencia, no sé, de repente por ahí algo triste, cargar a un familiar muerto, estar? O sea, no es nada agradable esa experiencia. Y es por esto que si tú no te pones a imaginar, esa era nuestra condición, dice Pablo. Pero es triste que muchas personas hoy no se dan cuenta que están vivos, pero están muertos o están muertos en vida. Y es básicamente esa muerte que hoy nosotros ya no es para nosotros, nosotros somos vivos. ¿Y de qué muerte está hablando el Señor? Miren, cuando dice que estaban muertos, la Biblia habla de 3 etapas de la muerte. La primera, que ustedes pueden ver, habla de la muerte espiritual. Bien sabemos en Génesis 3, en Isaías 59:2, en Romanos capítulo 7, versículo 10 al 11, y Efesios 2:1, y Santiago 1:15, lo pueden leer en su casa, no hay tiempo. Pero sabemos que esas personas que les decía que están muertos, o que están vivos, pero muertos es porque están muertos espiritualmente. ¿Y cómo sé que estoy muerto espiritualmente? ¿Sabes por qué? Porque los mandamientos de Dios, los preceptos de Dios, lo que dice en la palabra, a ti no te importa y no te hace nada. No significa nada para ti, tu espíritu está muerto. Si tú tienes un familiar, un amigo, que para ellos no les importa nada, están muertos espiritualmente. La segunda etapa que habla la Biblia sobre la muerte es la muerte física. Génesis capítulo 5 habla de cómo murieron ya las personas. El Señor dijo, del polvo has venido y al polvo vas a regresar. O sea, esa es la muerte física. Porque algunas personas piensan que solo se trata de esta muerte. No, es la muerte física donde dejas de respirar y deja de latir tu corazón y simplemente tu cerebro ya no funciona más. Y la tercera es la muerte eterna, que se le llama como la segunda muerte o el lago de fuego en Apocalipsis 2:11, Apocalipsis 20:6, Apocalipsis 20:14 y Apocalipsis 21:8, es la muerte eterna. 3 etapas o 3 connotaciones de la muerte que la Biblia habla. Y Pablo dice, ustedes estaban muertos, pero ahora Dios les ha dado
vida. Y hay que agradecer al Señor, hermanos, por esa vida. Porque si tú miras al que está a tu lado, ya no está muerto. A no ser que tenga esa, no sé, ¿no?, mirada de estar muerto, porque hay una mirada media muerta, de borreguito medio degollar, no sé cómo dicen, ¿no? O estás vivo, estás muerto, le dicen. No, pero tienes que entender, espiritualmente estás vivo. Y tienes ya la vida eterna, y esa vida en abundancia. Pero físicamente sí, un día voy a morir, pero tengo vida. O sea, para que podamos entender bien, uno, les voy a decir, el que nace 2 veces, muere una vez. ¿Y por qué sería nacer 2 veces y por qué morir una vez? Y viceversa, el que nace una vez, muere 2 veces. Entonces, ¿qué es esto? Es que si tú naces del vientre de tu madre, primera vez, y naces de nuevo, naces en tu espíritu, pues ya no estás muerto. ¿Y cómo nazco espiritualmente? Cuando yo reconozco a Jesucristo como mi Señor y Salvador, le pido perdón por mis pecados y me arrepiento, digo, no quiero volver a hacerlo, Señor, y voy a ser tu seguidor. Nacemos de nuevo. Entonces, ¿por qué una sola vez muero? Porque viene la muerte física, pero ya la muerte eterna no es para mí, porque yo vivo para toda la eternidad. Pero ¿qué pasa si nace una vez? O sea, nace por el vientre de su madre, pero nunca nace de nuevo espiritualmente. Pues va a morir físicamente y va a morir por toda la eternidad en el lago de fuego. Así que la bendición es esta. Vuelvo a repetir, el que nace 2 veces muere una vez, y el que nace una vez muere 2 veces. Y Pablo dice, esto le efectuó Cristo. Cristo, quien murió literalmente por toda la humanidad, pero resucitó y obtuvo la justicia, suplió la justicia de Dios en la cruz, y Él recibe ahora toda la justicia y nos otorga a nosotros esas vestiduras blancas que vendría a ser la justificación. Somos declarados justos, no por lo que hayamos hecho, sino por lo que hayamos creído. No por lo que nosotros, miren, toda nuestra vida nos hemos portado como santos, no, sino porque nos hemos arrepentido ahora. Por eso la salvación es un regalo de Dios, es gracia, y gracia inmerecida. Y Pablo dice, antes estaban así, pero ahora Dios ya no están. Dios los ha levantado con su poder y tenemos vida. Versículo 14. Y anular la deuda, eso sucedió en la cruz, que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Él anuló esa deuda que nos era adversa, clavándola en la cruz. Ahora Pablo dice, mire, esa deuda que teníamos pendiente. Pero ¿cuál deuda teníamos pendientes nosotros? Esa deuda por los requisitos de la ley. O sea, en el Antiguo Testamento, la ley exigía que se cumplan los mandamientos al pueblo de Israel al pie de la letra. Pero ¿cuántos podían cumplir al pie de la letra? Casi nadie, casi nadie. Ahora, esos requisitos de la ley los ponen a los gentiles. Dios mío, todos estamos 0 a la izquierda. ¿Por qué? Porque si ya los judíos a las justas, uno que otro podía salvarse mediante la ley, pero no cumplían, peor los gentiles, peor nosotros que no conocíamos la ley. Pero dice que anuló la deuda y esa deuda nos era adversa y la clavó en la cruz. Miren, cuando hablamos de esa deuda, se refiere al pacto que tenía Moisés. En Efesios capítulo 2, versículo 15, pueden leer el 14, el 15, el 16, cuando habla de la unificación de 2 pueblos, dice que Jesucristo en la cruz logró este milagro, que había un muro que nos separaba entre los judíos y gentiles, y al morir en la cruz logró que ese muro se salga, se deseche y se una judíos con gentiles para ser un solo pueblo. Y en la ley podíamos encontrar, haz esto y vivirás, peca y morirás. Es sí o sí y no, algo así. Pero
eso era adverso para los gentiles. Y cuando hablaba de esa deuda, en la Reina Valera usa la palabra acta. Tanto términos como deuda o acta eran usados en el Antiguo Testamento como un préstamo que se había firmado. Era como una letra que tú has dado, tienes que pagar. O una confesión firmada, una declaración jurada, lo llamaríamos hoy en nuestro contexto. O una acusación legal. Viene el juez y te notifica y dice, usted le debe al gobierno peruano ¿qué? Tal y tal. Todo eso era en contra nuestra. Es decir, el Antiguo Testamento se convirtió una sentencia de muerte a toda la humanidad. Tú tenías una deuda tan enorme, tú tenías una confesión firmada por tus actos, tú tenías una sentencia, una acusación legal y estaba probado que eras pecador. Todo estaba en contra nuestra, pero Jesús en la cruz la rompió, anuló esa deuda y hoy estás limpio. Sería esta la palabra, ¿no? Limpio judicialmente, limpio de tus deudas, limpio de tu pecado. ¿Qué he hecho para merecer esto? ¿Algo material, algo físico? No. Solo he tenido que arrepentirme de mis pecados y pedirle perdón al Señor. Por esto, a algunas personas les cuesta aceptar la gracia. ¿Cuántas personas luchan? Pero eso es solo creer y ya recibo todo esto. Sí, pero algo tengo que hacer, no sé, alguito más. Un cortecito, no sé, bien militar, o una faldita de repente más larga, algo tengo que hacer, tengo que ayudarle. No es gratis, entiéndelo, ya ha sido anulada la deuda que nos era adversa, la clavó en la cruz, ya hemos recibido más de lo que nosotros merecemos o imaginamos. Dice el versículo 15, desarmó a los poderes y a las potestades, y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. Cuando miramos esto, Pablo usa a propósito esta palabra poderes y potestades. Se puede entender, digamos, que poderes y potestades en ese contexto histórico puede ser Roma. Roma tenía poder y Jesús los derrotó, pero también podrían ser ángeles. Ángeles porque los colosenses estaban adorando a los ángeles y Pablo dice, mire, si tú crees que hay poderes y potestades, niveles de ángeles, los aeones, Jesús los derrumbó. Pero es curioso que si miramos el contexto y está hablando anular la ley, anular el acta, anular la deuda que teníamos, debemos de corroborar con el escritor de Hebreos. ¿Sabían? Los judíos creían que quienes trajeron la ley, los 10 mandamientos, cuando Moisés subió al monte, ¿saben quién le entregó la tabla de los 10 mandamientos? Ellos creían que eran los ángeles. Y los ángeles para los judíos podían ser seres superiores y le tenían miedo a los ángeles, pero que no lo va a tener miedo si un ángel un día bajó y mató a más de 1000 personas. Si los ángeles tenían una actuación, fueron a Sodoma y Gomorra y una ciudad desapareció. Entonces, frente a este tipo de legalismo judío, decían, pero los ángeles, como le decía, esa mezcla híbrida de filosofía, Pablo dice, él. Si tú creías que los ángeles eran superiores, porque el escritor de Hebreos dice, Jesús es superior a los ángeles, Jesús es superior a Melquisedec, Jesús es superior a Moisés, Jesús es superior a el antiguo pacto. Ahora Pablo une todo esto y dice, él desarmó. Si tú creías que esos poderes o esos ángeles, los desarmó. Y por medio de Cristo los humilló en público, hablando de las potestades también del aire, al exhibirlos en su desfile triunfal. Hermanos, en la cruz nosotros obtenemos libertad completa.
somos libres. El acta que estaba en contra nuestra o la deuda ha sido anulada y hoy puedes disfrutar de esa libertad. ¿Qué necesitas hacer? Nada. Físicamente, porque no necesitas pegarte, golpearte, ni siquiera ir a la punta del cerro. No necesitas. Es gracia. Es impagable tu deuda. Y como les decía hace un momento, nos cuesta. Yo creo que les conté esa historia de ese niñito que justo el primer domingo del mes hacían en una iglesia la Santa Cena. Y en esta Santa Cena, me está molestando hermanos algo. En esta Santa Cena, siempre antes de la Santa Cena, el pastor quería recoger la ofrenda. Y entonces recogían la ofrenda y luego de recoger la ofrenda pasaban la Santa Cena. ¿Sí? Entonces, en una de esas, el pastor dijo, este día vamos a recoger no una ofrenda, vamos a recoger 2 ofrendas, una ofrenda misionera. Así que pasaron la ofrenda y la ofrenda misionera, los padres de este niño que quería participar de la Santa Cena, agarró y le dieron, bueno, que apoye a misiones, mi hijo, ¿no? Le dieron su dinero y el niñito puso en el ofrendario y luego terminaron, dijo, ahora vamos a participar de la Santa Cena. Y empezaron a pasar la copa, el vino y luego el pan, y entonces el niñito agarró, ¡pum!, se sacó la copa. Y los papás agarraron y le dijeron, tú no, todavía no. Y el niñito agarró y le dijo, pero si yo ya pagué. ¿Para qué me están quitando si yo ya pagué? Lo que pasaba que el niño creía que solamente aquellos que ponían dinero en la ofrenda se sacaban la copa. Entonces, esa es la misma idea hoy en la iglesia. Tienes que hacer algo más. Tienes que hacer un peregrinaje. Tienes que hacer un poquito más cuando somos libres. Y el Señor dijo, los exhibió públicamente, y hablando de los desfiles, en Roma se acostumbraba a hacer un desfile, así como lo que va a haber ahora en Arequipa, por el Corso. Las calles se llenaban de gente y los triunfadores, los emperadores romanos entraban en sus caballos y a los reyes conquistados los avergonzaban, los desfilaban algunos desnudos, y esta era la idea. A esos poderes, aunque ellos pensaban, sean los que dieron la ley, los que pensaban los judíos, o esos poderes que pensaban los gnósticos, dice, a todos ellos, Jesucristo los exhibió públicamente. ¿Por qué? Porque Jesús es más que ellos. Versículo 16. Así que nadie los juzgue a ustedes por lo que comen o beben, o con respecto a días de fiesta religiosa, de luna nueva o de reposo. Ojo, hermanos, porque hay 2 cosas. 1, las tradiciones, las costumbres, lo que tú comes, y 2, lo que celebras. Pablo dice que nadie les juzgue a ustedes. ¿Y qué es lo que comían y qué es lo que celebraban? Pues 1, no solo lo que comían, sino lo que bebían. Y 2, los días de fiesta religiosa. Los judíos celebraban días de fiesta religiosa una vez al año. Por ejemplo, nosotros en el Perú tenemos fiestas religiosas una vez al año, ¿verdad? Por ejemplo, el 30 de agosto viene una fiesta religiosa. ¿Qué otra fiesta hay? 1 de mayo. ¿Qué más hay, hermanos, si me acuerdo? Bueno, hay muchas fiestas. Aún el 28 de julio es una fiesta, pero no religiosa, pero política, que se celebran una vez al año. Los judíos celebraban muchas otras fiestas que les voy a mostrar más adelante. Pero también celebraban la luna nueva. Es decir, aparte de lo que celebraban una vez al año, sus fiestas, celebraban una vez al mes, porque una vez al mes se celebraba la luna nueva. Y aparte de lo que celebraban la luna nueva, celebraban una vez a la semana. ¿Cuál era? El día de reposo. Entonces, cuando hablamos de lo que comían o lo bebían, o que bebían, en
la dieta judía se llamaba kosher. Y el kosher era que tú podías comer todas las figuritas que están aquí, o gallinita, o pescado, o res. Y lo que no era kosher eran los mariscos, era el chancho, era un tipo de otros animales, ¿no? El burro y todos otros, el cuy, todos esos animales no podías comer. Pero llega Pablo y escucha que los judaizantes, esos judíos, decían: tú ya no debes de comer gentil, no debes de comer mariscos, no debes de comer chanchito, no debes de comer tu cuy. Si quieres ser agradable al Señor, solo come tu gallo, tu gallina, tu pollo, tu pescadito y tu res, nada más. Entonces Pablo dice: pero no tienen por qué hacer esto, ya no es para nosotros, eso ya no sirve, ya no funciona. Y es curioso, ¿no? Porque ahí hay personas y hay iglesias que existen en nuestra sociedad que siguen haciendo lo mismo. Por ejemplo, aquellos que guardan el día sábado, dice que no debes de comer chancho, tampoco debes comer mariscos, pues, o sea, es una dieta, y algunos estrictos ni siquiera comen carne, aunque los judíos comían carne, y dicen: no, vegetales. Y si tú dices: yo también soy vegetariano, ¿qué te van a decir ellos? Yo soy más vegetariano que tú, porque no como nadita. Algunos por la dieta no comen pues la grasa, pero hay vegetarianos tan estrictos que dicen que ni siquiera comen las galletitas de animalitos, porque se están comiendo un animal. Pero ellos agarran y se comen las gomitas. ¿Han visto esas gomitas, los dulces, para ellos y para los niños? Y si tú quieres molestarlo, dices: ¿tú sabías que las gomitas lo hacen de la lonja del chancho? Se les va a atragantar ahí, porque la verdad es que lo hacen de la lonja del chancho, las gomitas, y le echan solamente sus colorantes y su endulzante. Es curioso, ¿no? Es que esto de las dietas tiene que ver no solamente con una filosofía, y hasta la nueva era ha entrado, y no solamente un movimiento que guarda el día sábado, una iglesia, tiene que ver con mucho. Hoy mismo sufrimos esto: no tomes, no toques. Están de moda los veganos, han escuchado, ¿no? Los veganos. Había un testimonio de una señorita que dice que no come huevo, porque en el huevo hay una vida, porque del huevo va a salir un pollito. Pero es curioso, porque eso es la doble moral de esta sociedad. Pero esta señorita está de acuerdo con el aborto. O sea, sí se puede abortar, y es el derecho, es la libertad de la mujer, pero no pueden comer huevo, porque en el huevo hay un pollito. Eso es como les explicaba el sábado que tuvimos la conferencia: les importa más la vida, en ese sentido de naturalistas o la naturaleza, que la misma vida humana. Pero Pablo dice: miren, ya no es para nosotros, ya vino Cristo, anuló, esto era en el Antiguo Testamento, kosher, no kosher, tú puedes comer todo. Ahora, que sea sano o que no sea saludable es otro punto, pero que podemos comer, todo podemos comer. Tendría que preguntar a una nutricionista, ¿no? Por ahí está Yanelas. ¿Qué tanto me hace daño el chanchito, por ejemplo? Si como chancho todos los días, me enchancho, hermano, si me vuelvo duro. Tampoco es bueno. Comer marisco, tampoco es bueno. Pero en el fondo esa dieta tenía un propósito, pero no debe ser por cuestiones filosóficas ni religiosas. Quizás por lo que es saludable, y fue saludable, pero no por ser aceptado para la salvación, para poder reflejar a Cristo, o para requisito de la salvación. No necesito comer o dejar de comer, todo me es permitido. Todo. Ahora en el calendario, ahora de las fiestas, acá yo tengo el calendario, aquí están los meses judíos, y acá están nuestros meses: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, y
Ellos celebraban, por ejemplo, la fiesta de la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de las primicias, la fiesta de Pentecostés en la primavera. En el verano celebraban la fiesta de las trompetas, la fiesta del perdón. Y en el otoño celebraban la fiesta de los tabernáculos. Y cerca al invierno, en medio de esto, Hakuná o Hanukkah, la fiesta de las luces, que para nosotros sería Navidad. El invierno, la fiesta del gozo, del Purín. ¿De dónde sale esto? Del libro de Esther. Todas estas fiestas, dice, ahora en Cristo ya no necesitan celebrarlos. ¿Quién decía que sí? Los judíos que estaban ahí legalistas. Y los del día de luna nueva, y tampoco necesitan celebrar ¿qué? El día sábado, el Shabbat Shalom. Si tú vas a Israel, vas a encontrar que el día viernes a las 6 de la tarde está casi muerto y el sábado todo está muerto, como decimos. O sea, no hay nada, no hay tiendas. Y lo que si ves a un judío le vas a decir Shabbat Shalom. Nadie hace nada. Pero eso es dentro de la religión judía. Ahora en Cristo necesitamos guardar el día sábado. Ya no es, Pablo dice, ya no es para ti. Y si alguien te dice, pero ¿qué día guardas tú? Seguro que guardas el domingo porque el domingo es el día que guardaba la gran ramera, la prostituta, la Babilonia. Tú dices, no, yo no guardo el domingo. Ustedes guardan el domingo, hermanos. No, yo guardo todos los días. Hebreos 4 dice, entro a su reposo perpetuo. ¿Y reposo de qué? Reposo de hacer obras. No necesito hacer obras para obtener mi salvación. ¿Por qué? Porque ya hay una obra consumada. En la cruz del Calvario fue esa obra y yo no necesito hacer más obras. Y si yo me apropio del sacrificio de Jesucristo, yo descanso de mis obras. Ya no tengo que hacerlo. Entonces, pero algunos te dirán, pero Dios descansó en el libro de Génesis y no había ley. Sí, descansó. Pero Dios se cansa, hermanos. No se cansa. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que Dios contempló, es como dar un paso atrás y contempló su creación y reposó de hacer obras. Pero interrumpió ese reposo. ¿Sabes qué interrumpió ese reposo? El pecado, la desobediencia. Y Dios empezó a trabajar. Y su primer trabajo, ¿sabes qué fue? Ir y matar animalitos inocentes, sacarles la piel, llevarle a Adán y a Eva y le dijo, ¿quién te enseñó que estás desnudo? Ellos estaban con sus hojitas. Le dijo, ponte esta piel. Empezó a trabajar, empezó en el capítulo 3 y dijo, de la simiente de la mujer va a nacer una persona que va a cumplir ahora el plan de salvación. Empieza a trabajar con pactos con Abraham, con el pueblo de Israel, y de esa simiente nace ¿quién? Jesucristo. Y ahí termina la obra en la cruz. Por eso Jesús dijo, todo está consumado. Ya no hay más que hacer. Entonces, otra vez entramos en ese reposo perpetuo. O sea, si miramos días de reposo, guardar el sábado ya no es para nosotros. ¿Por qué? Porque Jesús es superior al día de reposo. Somos libres de guardar el sábado. Entonces, si alguien viene y te dice, tú no guardas el sábado, tú estás comiendo chancho, tú estás comiendo cuy, por eso no eres aceptado delante del Señor, vas a agarrar y le vas a leer Colosenses capítulo 2, versículos 16, 17, le vas a decir, ya no es para mí porque yo tengo a alguien superior, se llama Jesucristo. Yo no guardo un solo día, yo guardo todos los días porque he entrado a su reposo perpetuo. Y yo no tengo que guardar un día en especial de fiesta religiosa porque yo ya estoy completo en el Señor. Todas esas fiestas se cumplieron en el Señor, casi la mitad, y las mitad van a venir en el futuro, el cumplimiento. Un día vamos a hablar Jesucristo y las fiestas religiosas, porque eso era una sombra, hermanos. Claramente el versículo 17 dice esto, todo eso, lo que comes, no comes, los días al año, mensuales o el día de reposo, todo ¿qué es? Una sombra.
de las cosas que están por venir, la realidad donde se halla. Es como esto, este clavo que les estoy mostrando, ¿no? Pareciera una cruz, pero ¿cuál es la realidad? Cristo. La sombra, ¿qué era? El Antiguo Testamento, las leyes, las costumbres. Entonces, ¿es malo el Antiguo Testamento? No, porque las leyes morales hasta el día de hoy nos dan una guía, nos dan una dirección y nos dicen cuál es la voluntad de Dios. Pero las leyes civiles, las leyes religiosas ya no son para nosotros, eran una sombra. Las leyes morales siguen, por eso dice, mis palabras, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Entonces hay que entender y distinguir esto, es una sombra. Entonces, ya no necesito guardar el Pesaj, que es la Pascua, ¿qué vas a decir? No. ¿La fiesta de las trompetas? No. ¿Y el Hanukkah? No. ¿Y el día sábado? No, porque eran una sombra. La realidad, ¿dónde se halla? En Cristo. Ahora, si no tienes a Cristo, necesitas hacer no solo eso, más que eso. Pero, ¿para qué? ¿Para ser salvo? No, porque no puedes ser salvo guardando esas fiestas. Nadie puede ser salvo sino por el sacrificio de Cristo. No te van a salvar. Entonces, no vale la pena hacerlo. Voy a terminar. 18. No dejen que se les prive de esta realidad ninguno de esos que se ufanan en fingir humildad y adoración de ángeles. Los tales hacen alarde de lo que no han visto y envanecidos por su razonamiento humano. Y dos palabras vamos a agarrar aquí. Uno, estos hombres se ufanan. Ellos querían privarlos de esa realidad. ¿Saben qué? Fingían humildad. ¿Cómo se puede fingir humildad? Y adoraban a los ángeles. Y ellos hacían alarde. ¿Sabían, hermanos? O sea, eran orgullosos. Oh, yo adoro a tal ángel. ¿Y cómo es ese ángel? No sé, es un espíritu. ¿Y lo has visto? No lo he visto, pero lo adoro. Y estaban envanecidos con su razonamiento humano. Fingir humildad, hermanos, es estar orgullosos de su humildad. ¿Sabían? Dicen que los arequipeños son orgullosos. ¿Han escuchado esto, hermanos? Dicen las malas lenguas nomás, hermanos, pero dicen que son orgullosos, pero no sé, hermanos. Los cristianos estamos en otro lado, los que no son cristianos, arequipeños. Pero, ¿qué significa ser orgulloso? Orgulloso es humildad. Es una falsa humildad. Y esa falsa humildad es egocéntrica. Miren, hay personas que en el fondo se hablan así, ¿no? Yo estoy en mi ayuno de 7 días, no he comido nada, ni he probado ni agua. Y tú lo miras y dices, wow, tremendo varón de Dios. Y está orgulloso de sus logros. Yo me levanto 5 de la mañana para orar y doblar rodillas. Y tú dices, 5 de la mañana, yo madrugo a las 9, dicen algunos, ¿no? Pero tú a las 5 y todos, wow. Y se siente orgulloso de su humildad. Yo me he leído la Biblia 10 veces. ¿Han escuchado personas que hablan así o no? ¿Y qué aplicas? No, pero yo me he leído la Biblia. Tú dices, wow, te has leído. Ni siquiera he leído yo Juan, dicen algunos. Se sienten así. Entonces, ellos se sentían así. Simplemente fingían humildad. Pero ¿cuál es la verdadera humildad? La verdadera humildad tiene a Dios como el centro. Es que tú realmente reconoces quién eres en Jesús. Esa es la verdadera humildad, que no se basa en lo que haces, sino en lo que eres. ¿Y qué soy delante del Señor? Un pecador que ha sido regenerado, un hombre débil que necesita las fuerzas del Espíritu Santo para caminar a diario, un hombre con errores, con defectos, con virtudes que sin la gracia del Señor no estaría aquí hablando. Un hombre que si Dios no está o haciendo o usándolo como instrumento, no es nada. Y no soy nadie. Esa es la verdadera humildad.
No es agarrar y decir, hermanos, yo por favor, tú sabes. A ver, ¿te lo sabes el Salmo 119 de memoria? Yo me lo he aprendido. Más de 150 versículos, hermano. Ni siquiera has aprendido el Salmos 1, que son 6 versículos. Yo me he aprendido de memoria todo el libro de Génesis. No, hermano, ¿qué es eso? Orgullo humilde. Y ellos adoraban a los ángeles. Dice que su adoración a los ángeles ni siquiera los conocían. Pero es curioso que hoy día la nueva era lo ha absorbido esto. Así que cuidémonos, hermanos, de esa espiritualidad falsa, orgullosa, y cuidado que escuchen personas que están adorando a los ángeles, porque si no es que le tenían miedo, entonces los adoraban. ¿Y cuál es lo correcto? ¿Tenerles miedo o adorarlos? Ninguno de los dos. Por eso el escritor de Hebreos dice que los ángeles han venido a ser servidores. ¿De quién? De nosotros. Los ángeles son servidores y tenemos esos ángeles. Así que estos religiosos legalistas deben ser rechazados por 3 razones. 1, lo que pueden ver solamente era una sombra de la realidad. 2, su visión es falsa porque estaban envanecidos por ese razonamiento humano. Así que decía, yo he visto, no has visto nada. Y 3, no se mantenían firmes, unidos en la cabeza que es Cristo, que va a decir el siguiente versículo. O sea, falsos maestros legalistas, yo creo, hermanos, que todavía están en nosotros. ¿Qué tenemos que hacer? Tener cuidado y estudiar la Biblia. Cuídense de esos falsos legalistas, maestros legalistas que vienen y que quieren imponerte más cosas para la salvación, para estar aceptados. No es de esta forma. Versículo 19. Estos no se mantenían firmemente unidos a la cabeza. Por la acción de esta, todo el cuerpo, sostenido y ajustado mediante las articulaciones y ligamentos, va creciendo como Dios quiere. O sea, yo no estaba en el cuerpo. 20. Si con Cristo ustedes ya han muerto a los principios de este mundo, hermanos, ¿por qué? Dice Pablo, como si todavía pertenecieran al mundo, se someten a preceptos tales como no tomes en tus manos, no pruebes, no toques. O sea, esos principios ya no son para nosotros. Pero ¿por qué estos hermanos en Colosas, legalistas, judíos, los animan a las personas y las personas están diciendo, no hay que tomar. No pruebes. No toques. Ojo, hermanos, y ahí va un asunto. Ahora, si lo aplicamos a nuestra sociedad, me está diciendo, pasó por ahí algún malicioso que cuando yo enseño esto, o sea, ¿se puede tomar una cervecita? O sea, ¿se puede fumar un cigarrito? O sea, ¿se puede dar una rumbita? ¿Qué piensan ustedes, hermanos? Pero si usted está diciendo que no nadie que te juzgue, que no tomes, porque yo, hay el japonés yoshitomo, o sea, nada más, ¿no? Hermano. O el tomas, ¿qué tomas? Tomas. No pruebes, o sea, que puedo probar, sí, un poquito, no, curiosidad. No toques, pero ¿para qué se han hecho las manos? Dice Pablo, no se sometan a esto, y para mí viene ahora el balance. ¿El balance en qué? Entre la libertad cristiana versus la responsabilidad cristiana. Y si alguien me dice, ojo con esto, ¿puedo? Si puedes. ¿Me está dando permiso? ¿Ah? No te estoy dando permiso, te estoy diciendo que sí puedes. Porque yo no soy Dios, para empezar. El asunto es, ¿debes? Ahí va la responsabilidad. ¿Debo de hacerlo? Este balance deberíamos mantenerlo siempre, hermanos. Porque si alguien por ahí, ¿y puedo tomar un vinito? Te voy a decir, sí. Porque eres libre. Pero ahí va la responsabilidad cristiana. ¿Debes de tomarlo? Y siempre es así, ¿no? Yo digo, yo soy libre, pero si hay una persona que tiene un problema con el alcohol, no debes. No debes. Porque es tu responsabilidad. Pablo ya explicó en Romanos, Pablo ya explicó en Corintios. Hermanos, hay cosas que todo me es lícito, pero no todo me conviene.
Y yo tengo que buscar algo. ¿Me edifica? ¿Me construye? O sea, tengo esa libertad cristiana, pero también tengo la responsabilidad cristiana. Y si por ahí alguien me dice la música, y puedo escuchar reggaetón, pastor, el traca, 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 somos libres para escuchar. Me está dando permiso. Otra vuelta te digo, no te doy permiso porque no soy Dios. Pero debes. ¿Y cómo sé que está bien y que está mal? Una regla sencilla. ¿Te edifica? ¿Glorifica a Dios? Aquello que estás haciendo, ¿te edifica, glorifica a Dios? Si sea la música, si sea el vino, o si sea, no sé, cualquier relación de pareja, cualquier situación, ¿te edifica? ¿Da la gloria a Dios? Si tu respuesta es no, no lo hagas. Pero puedo, sí, pero no debes, porque esa es la libertad que tenemos en el Señor, pero también está la responsabilidad cristiana. Y cuanto tú más te comprometes con el Señor, cuanto tú más te sumerges en una relación con el Señor, hay más responsabilidad porque tú conoces más. Y al que se le dio más, se le exigió más. No es lo mismo una persona que viene una semana acá y luego lo encuentras con su cerveza en una cevichería. Tú le dices, es un nuevo, no entiende, no conoce. Pero tiene la libertad, sí tiene. La responsabilidad, poquito. No es lo mismo que a mí tú me encuentres con mi cerveza y una cevichería. Y dices, ¿qué van a decir? No, pues el pastor tiene la libertad. No, también está mi responsabilidad. ¿Me entienden? Es como el hermano mayor. La responsabilidad viene con la autoridad. Y cuanto más autoridad, más responsabilidad. Y la responsabilidad debe no solamente en una persona, en toda aquella persona que ha reconocido a Jesucristo como su Señor y Salvador. Y si tú tienes autoridad para predicar el Evangelio de Jesucristo, ahí pesa la responsabilidad, porque tus amigos, las personas que están a tu alrededor, te están viendo. Entonces, si me dicen, no toques, no tomes, no hagas, somos libres, pero somos responsables. 22, y termino. La tercera vez que termino, termino, ¿ya? Estos preceptos basados en reglas y enseñanzas humanas se refieren a cosas que van a desaparecer, dice Pablo. Esos ya no hay, son reglas, son enseñanzas humanas. Y a ellos les decían, ya no toques chancho, no comas chancho, no hagas esto, come chanchito, hermano. En ese sentido era, no solamente en los sentidos oscuros. 23. Tienen sin duda apariencia de sabiduría, con su afectada piedad, falsa humildad y severo trato del cuerpo, pero de nada sirven frente a los apetitos de la naturaleza pecaminosa. O sea, deja de comer chanchito porque vas a ser más espiritual. Nada sirve, igual sigo luchando con mi pecado. De nada sirve. Deja o guarda el sábado para que seas más santo, no me sirve. Me sirve guardar al Señor. Y es eso la salvación. Conclusiones finales, hermanos. En Cristo tenemos vida y vida en abundancia. Número 2, las fiestas anuales, fiestas mensuales y el día de reposo son una sombra de la realidad, que es la salvación en Cristo. Número 3, los ángeles son servidores de los salvos y no deben ser temidos ni adorados. Y número 4, en Cristo tenemos libertad, pero no el libertinaje. Así que cuidémonos de esos dos extremos, de ser libertinos o ser legalistas. ¿Qué somos? Libres en Cristo. Como decía Martín Lutero, no sé si ustedes han escuchado, ¿no? El cristiano llega a ser alguien que es libre de todo, pero esclavo a su Señor. Básicamente, parafraseando. Soy libre, pero a la vez soy esclavo. Pero no soy un esclavo a la fuerza, un esclavo por amor. Yo, Señor, soy tu siervo y hago lo que tú me dices. Pero soy libre, sí soy libre. Y esas paradojas tenemos que vivirlas en nuestra vida. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Señor, te agradezco.